Hola, soy Laura Moyá y en Emprender a Golpe de Podcast voy a compartir contigo herramientas e información sobre gobernanza, negocios, derecho laboral y alguna recomendación de lectura que te ayude en la gestión empresarial. Si tienes una empresa, estás pensando en emprender o simplemente te interesa el tema, no dudes en suscribirte para no perderte nuestras novedades. Vamos a centrar el podcast de hoy en los elementos clave sobre los que vertebra la reforma laboral del 2021. El Real Decreto Ley 32 de 2021 de 28 de diciembre se ha aprobado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado el 13 de julio del 2021, cuyo objetivo era avanzar hacia una España más verde, más digital y más cohesionada. Dentro de este plan de recuperación y dentro de los complementos o componentes que establecía el mismo, se preveían nuevas políticas públicas para mejorar el mercado de trabajo. Estas medidas giran en referencia a cuatro ejes fundamentales. El primero es la simplificación de los contratos y la reducción de la tasa de temporalidad. El segundo es la modernización de la negociación colectiva, continuando con una modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales, para finalizar con el establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad y estabilidad del empleo. Esta simplificación de los contratos y la reducción de la tasa de temporalidad pasa por generalizar la contratación indefinida. Si recordáis, en el primer capítulo del podcast en el que hablábamos de una vuelta sobre la reforma laboral, yo os informaba que la tendencia o la generalidad es el contrato indefinido, estando delimitado el contrato temporal para unos supuestos muy concretos. Bien, pues esta reforma laboral lo que pretende es generalizar esta contratación indefinida o dar más peso a esta norma general y devolver el contrato temporal a la causalidad que se corresponde por su duración limitada. Se basa también en un mecanismo centrado en formación y recualificación de las personas trabajadoras, con el objetivo de reducir la tasa de temporalidad injustificada como práctica arraigada en las relaciones laborales. Pienso que un modelo laboral basado en la temporalidad desincentiva la inversión que realizan las empresas tanto en formación como en recursos destinados a mejorar las plantillas, a la vez que las plantillas también se encuentran desmotivadas por la elevada rotación de personal. Por lo tanto, lo que se pretende es cambiar esta cultura o estas prácticas en las relaciones laborales, buscando la competitividad basada en la calidad y la innovación, tanto con los productos como en los procesos de producción, de forma que los colectivos más desfavorecidos se integren realmente y no vean precarizadas las relaciones laborales. En cuanto a la modernización de la negociación colectiva, lo que se pretende es reforzar la representatividad de las partes negociadoras. Entendemos que existen deficiencias en la negociación colectiva porque muchas veces la empresa ha utilizado la posibilidad del descuelgue del convenio en lugar de mecanismos de flexibilidad interna para afrontar situaciones coyunturales. El convenio de empresa se establece como preferente en aspectos organizativos y que no admiten otro nivel de organización, como pueden ser horarios y la adaptación de la clasificación profesional, reservando la prioridad del convenio sectorial a los aspectos salariales, retribuciones y jornada. Se establece así un cambio en la prioridad de los convenios, pero no desaparece la preferencia del convenio de empresa en aquellos aspectos organizativos propios de la actividad. Se basa también la modernización en la contratación y subcontratación de actividades empresariales, con el objetivo de asegurar una mejora de la actividad productiva y que esta subcontratación sea adecuada y no sea un mero instrumento para reducir costes laborales. Se avanza así a una equiparación de condiciones de las personas trabajadoras, aclarando también el convenio colectivo de aplicación y reforzando la responsabilidad de las empresas contratistas y subcontratistas. El último eje en el que pivota esta reforma laboral es el establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad y estabilidad en el empleo, dando mayor prioridad a los ERTEs que ya existían y es una figura que se conocía, pero que no había sido utilizada como medida de flexibilidad interna. Con la reducción de los procesos de negociación y los periodos de negociación, lo que se pretende es que se utilicen como medida de flexibilidad frente a la desaparición de los puestos de trabajo. Se incluye también el mecanismo RED como un mecanismo de estabilidad económica y flexibilidad interna de las empresas para determinados sectores que requiere la aprobación por Consejo de Ministros. Es verdad que todavía es una figura pendiente de desarrollo y que estará destinada a situaciones muy concretas,
pero que lo que pretende es avanzar también a medidas de flexibilidad que eviten los despidos en aquellos supuestos en los que realmente se pueda utilizar estas medidas. En cuanto al primero de los ejes que hablábamos de la modificación en materias de contratación, es importante la reforma que se realiza de los artículos 11, 15 y 16 del Estatuto de los Trabajadores, basados en un cambio de modelo en los contratos formativos y en la prioridad del contrato de fijo discontinuo frente al contrato por obra o servicio que acaba de desaparecer totalmente de nuestro ordenamiento jurídico. Como os decía, la modificación del artículo 11 relativa a los contratos de formación procede a un cambio de modelo, estableciendo dos tipos de contratos formativos. El primero es el de formación en alternancia y el segundo es el contrato de formación para la práctica profesional. La diferencia entre uno y otro es que el de formación en alternancia tiene como objeto compatibilizar la actividad laboral retribuida con el proceso formativo, bien sea de formación profesional, estudios universitarios o del catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo. Se procede también a cambiar el sistema o el tipo de cotización de este tipo de contratos. Y el contrato para la formación para la práctica profesional lo que pretende es que el trabajador adquiera la práctica adecuada al nivel de estudios cursados. Se realizaría este tipo de contrato una vez finalizada la formación reglada. Sería similar al actual contrato de prácticas con algunos cambios y matices en los que entraremos en siguientes podcasts en más detalle. La modificación del artículo 15 del Estatuto cambia totalmente el paradigma del contrato de duración determinada. Simplifica las figuras contractuales y lo que hace es eliminar el contrato por obra o servicio, que ya era muy cuestionado jurisprudencialmente, tanto en nuestra jurisprudencia interna como la externa. La nota que ya a los laboralistas nos dio por pensar que era un contrato que había desaparecido totalmente fue la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre del 2020 y posteriormente la del Superior de Justicia de la Unión Europea de 24 de junio del 2021, que ya ratifica que realmente es una figura contractual muy cuestionada y de difícil encaje en nuestro ordenamiento. Ahora actualmente ha sido eliminada totalmente. Dejamos así con un contrato de duración determinada que exige una causa muy concreta y unas circunstancias y una conexión con la duración prevista. De esta manera, el contrato de duración determinada tendrá dos figuras. Dos figuras o dos causas. El vinculado a las circunstancias de la producción y el vinculado a la sustitución de la persona trabajadora, el conocido como contrato de interinidad. Este tipo de contrato debe de especificar el nombre de la persona sustituida y las causas de sustitución. Es un contrato que va vinculado a la cobertura de un puesto de trabajo que está en este momento vacante porque existe una reserva de puesto por causas legales. Sería para sustituir este puesto de trabajo de la persona que tiene reserva al mismo. También es adecuado para completar la jornada reducida de otra persona trabajadora que la vea reducida por causas legalmente previstas. Tendría como objetivo garantizar el derecho a la conciliación de la vida personal y laboral. También podríamos utilizar este tipo de contrato para la cobertura de un proceso de selección, si bien con un tope máximo de 3 meses de duración. Y la segunda causa de temporalidad para los contratos de duración determinada serían las circunstancias de producción, vinculado a un incremento ocasional e imprevisible o previsible, pero que pretenda cubrir las oscilaciones de la actividad empresarial, aun tratándose de la actividad normal, pero que genera un desajuste temporal entre el empleo estable que dispone la empresa y el que requiere en un momento determinado. Este tipo de contrato no es útil para las contratas y subcontratas o concesiones administrativas que puedan constituir la actividad habitual u ordinaria de la empresa. El artículo 16 le da una vuelta totalmente a la regulación del contrato fijo discontinuo y aquí lo decisivo es el objeto o la naturaleza de los trabajos realizados, de carácter estacional o vinculados a actividades productivas de temporada o aquellos que tengan una duración intermitente con periodos de ejecución ciertos, sí que estaría adecuado para el uso de las contratas mercantiles o administrativas y aquí lo que se otorga es un mayor poder de negociación colectiva en relación a la regulación del llamamiento, la formación y la mejora de la empleabilidad. Se pretende así que aquellos puestos de aquellas funciones de la empresa que sean permanentes en el tiempo pero que no tengan una duración clara o estable permitan la utilización de este tipo de contratos.